¿listo? Que circulen cargas a través de un circuito eléctrico, porque acuérdense que el trabajo es desplazar cargas y el voltaje es trabajo dividido carga, es decir, la cantidad de energía que se necesita para poder mover cargas dentro de un sistema. Y eso al final es corriente eléctrica, pero vamos por partes. Ya sabemos que es voltaje y ahora vamos a conectarlo con una idea y una aplicación muy directa que es la capacitancia o capacitores o condensadores. Pregunta, ¿cuándo será el parcial? Eso lo hablamos al final de la clase. Eso lo hablamos ahora, Juliana. Vamos avanzando con la clase para poder no perder el hilo. Bueno, entonces vamos a hablar de capacitancia. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? ¿Qué ven en la pantalla? Sí, sí, sí. Profe. Dice consideremos dos conductores separados o ven una cantidad de imágenes, porque quiero verificar si está funcionando bien la proyección uno a uno de... Conductores. Consideramos dos conductores. Pero no se ve nada más, listo, perfecto. Entonces está funcionando bien. Ok, vamos a considerar dos conductores separados por el vacío o un cierto material aislante. ¿Esto qué significa? Que vamos a poner dos conductores. Conductores son materiales que permitan, digamos, la libre circulación de, digamos, de carga, debido a que los conductores son materiales que permiten, digamos, que tienen un exceso de carga libre que se desplaza y puede ser utilizada para muchas aplicaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa en el vacío? Pues significa que tú pones carga de los condensadores en una región que puede ser, digamos, el aire, como si estuviéramos, como si tú tuvieras en la mano una esfera con carga positiva y otra esfera con carga negativa en tu mano derecha y las estás sosteniendo en tus manos, pues evidentemente la separación entre las dos partículas es aire. Pero vamos a asumir que el aire en este caso es el vacío, es decir, como si hiciéramos el ejemplo en el espacio vacío, es decir, como sin aire, sino que estuviéramos solamente en vacío. Es decir, tenemos un conductor A que tiene carga positiva y tenemos otro conductor A, B, que tiene carga negativa. Estos dos conductores, al tener cargas, fíjate que la carga positiva va a tener un campo eléctrico. Es decir, este conductor va a tener unas líneas de campo que van a salir porque las cargas positivas salen y las de la carga negativa van a entrar. Esto va a permitir que entonces entre estas dos partículas con cargas, debido a que son de cargas opuestas, se genere una interacción de atracción por medio de una fuerza de Coulomb. O en otras palabras, las líneas de campo eléctrico van a salir de la carga positiva y van a llegar al negativo. ¿Listo? Estas líneas de campo, pues al llegar al negativo, lo que están haciendo es generar una fuerza de interacción de Coulomb, o lo podemos ver como que las líneas de campo eléctrico salen del positivo y llegan al negativo. Esta línea de campo eléctrico, digamos, este campo eléctrico entre estas dos partículas va a ser más intenso si efectivamente, si consideramos, digamos, que esta partícula está bastante cerca que la otra, pues el campo eléctrico va a ser más intenso y la fuerza va a ser más intensa. Y al ser separados, pues va a ir disminuyendo con la separación. ¿Listo? Bueno, entonces, fíjense que nosotros ya sabemos de antemano, con el capítulo que acabamos de ver de voltaje, sabemos que si tú tienes dos partículas con cargas y que estas partículas con cargas, digamos, generan un campo eléctrico entre ellas dos y están separadas a una cierta distancia, pues entonces va a existir una diferencia de potencial o voltaje. ¿Listo?
Es decir que en este sistema que tenemos nosotros va a haber una diferencia de potencial, es decir, un voltaje debido a que hay un campo eléctrico entre estas dos partículas y hay una cierta separación. ¿Listo? A esta combinación se le llama como capacitor o condensador. Es decir, a dos conductores con cargas, una opuesta a la otra, con la misma cantidad de carga Q. Fíjense que aquí está Q positiva y menos Q negativa. Es decir, tú tienes dos partículas con cargas, dos conductores con carga, una positiva y la otra negativa de la misma cantidad de carga, separados a una cierta distancia. Va a haber un campo eléctrico porque van a interactuar las dos cargas y esa interacción va a generar también una diferencia potencial. A esta cosa de aquí se le llama condensador. Es decir que lo que nos hace falta por preguntar es cuánta carga Q hay en los conductores de un condensador para un cierto voltaje. Porque sabemos que el campo eléctrico existe, la diferencia de potencial existe, pero ¿cuánta carga hay almacenada aquí? Entonces, experimentalmente, los ejercicios experimentales han mostrado que la cantidad de carga de un condensador es linealmente proporcional a la diferencia potencial entre los conductores. ¿Qué significa que sea linealmente o que sea una proporcionalidad lineal? Significa que la carga debe ser igual al voltaje multiplicado por una cierta constante, y esa cierta constante que vamos a llamar capacitancia o C, va a depender de la forma y de la separación de los conductores. ¿Listo? Es decir, va a tener una dependencia geométrica debido a que va a depender de qué forma tiene el conductor y qué tan separados están. Entonces, esa constante de proporcionalidad va a permitir construir esta relación que dice que la carga es igual a esa constante que vamos a llamar capacitancia por la diferencia potencial. ¿Listo? Fíjense que aquí estamos viendo la dependencia lineal de la carga con respecto al voltaje debido o mediante una constante que es la capacitancia. Si yo quiero saber cuál sería la capacitancia de nuestro sistema, pues sería despejar C, que sería nada más dividir la carga con respecto a esa diferencia de potencial, y a esto es lo que definimos como capacitancia. Y la unidad de medida es el faradio, y es a la carga, unidad de carga que es Coulomb sobre voltios. ¿Alguna pregunta allí? Profe, Cuéntame. si las cargas no fueran iguales, Si las cargas no fueran, ¿qué? no fueran iguales. Tienen que ser iguales, separadas e iguales. De distinto, es decir, iguales en el sentido de que tienen la misma magnitud, pero tienen cargas opuestas, ¿listo? Pero de igual magnitud. Eso es la definición de capacitancia. ¿Listo? Tú tienes que tener dos cargas o dos conductores que sean capaces de almacenar carga positiva y negativa, pero van a tener la capacidad de almacenar la misma cantidad de carga, pero con signo opuesto, separados a una cierta distancia. Estos conductores van a una cierta geometría. Entonces, a esto es lo que llamamos como capacitancia o a ese conjunto de, digamos, de características que tiene ese sistema. ¿Claro o no claro? Sí, profe. Otra pregunta, ¿me la pueden confirmar por audio para no salir de la presentación? Bueno, entonces tenemos varias cosas. Debemos de tener dos partículas con carga, conductores con carga.
uno positivo y una negativa, separados a una cierta distancia. Y a ese sistema entonces vamos a llamarlo condensador o capacitancia. ¿Cuál es cuál es la forma más sencilla de construir, digamos, un condensador? Y es el que más utilizan en electrónica y electricidad. Bueno, pues la forma más sencilla es utilizar dos placas conductoras paralelas. Fíjate que aquí tenemos las dos placas conductoras paralelas. Regularmente son metálicas, pues son conductores. El material, pues luego vamos a ver cuál es la dependencia del material con respecto a la capacitancia. Entonces tenemos dos placas paralelas, una con carga positiva más Q y otra con carga negativa menos Q, separadas a una cierta distancia D, y fíjense que cada placa tiene una A. ¿Listo? ¿Qué debemos de tener para poder esto funcionar? ¿Qué debemos de tener en cuenta para poder construir un capacitor? Pues que la distancia de separación entre las placas sea pequeña en comparación con las dimensiones. ¿Qué significa eso? Pues si ustedes tienen, por ejemplo, estas placas sean un cuadrado de lado L, pues la distancia L, esa longitud L del lado de uno de estos cuadrados, tiene que ser mucho más grande que la separación entre ellas. Es la única forma que la única condición que debe existir. Porque si no, entonces tú no estás construyendo un capacitor, sino que tienes fallas ya en almacenar carga. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta esa condición, que la separación entre las placas debe ser bastante pequeña en comparación con las dimensiones de las placas. Entonces, fíjense, yo tengo aquí un sistema compuesto por dos placas paralelas separadas a una cierta distancia. Y ellas están conectadas a una cierta batería. La batería, en este caso, hace las veces de diferencia de potencial. Acuérdense que tenemos un borde positivo y uno negativo. Esto hace que fluya carga positiva y se almacene acá, y negativa y se almacene acá. ¿Cuánta carga? Pues una carga Q, una carga menos Q. Eso va a permitir que si tú tienes dos placas paralelas, nosotros ya vemos cómo se calcula el campo eléctrico entre dos placas. Eso lo vimos, nos dimos cuenta que ese campo es constante. Es decir, nosotros vamos a construir un campo eléctrico entre esas placas paralelas, y ese valor o esa intensidad de ese campo eléctrico pues es un valor constante, es decir, uniforme. Y su magnitud pues nosotros ya la calculamos, que es igual a sigma sobre epsilon 0. ¿Qué es sigma? Sigma es la densidad de carga superficial, es decir, es la cantidad de carga por unidad de área. Es decir, es la cantidad de carga que se está almacenando en cada una de las placas paralelas. Fíjense que la carga se va a depositar de manera uniforme en toda esta superficie de esta placa. Es decir, que si yo sé que sigma es carga sobre área, pues lo que hago es reemplazar ese valor. Fíjate que aquí está sigma y va a ser carga dividido área. Aquí está el valor de sigma almacenado. Y epsilon 0, pues es la permitida eléctrica en el vacío, pues eso es un valor que ya sabemos que es constante. Y pues al estar separadas las placas paralelas, también descubrimos que vamos a poder calcular una diferencia de potencial entre esas placas. Y esa diferencia de potencial entre las placas, pues es nada más y nada menos que el campo eléctrico multiplicado por la separación entre las placas. Es decir, ese campo eléctrico que acabamos de calcular, que es carga dividido área por epsilon 0, lo vamos a tener que multiplicar por la separación de las placas. Fíjense que aquí ya tenemos cuál es la diferencia de potencial entre las placas paralelas. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Ahora necesitamos saber cuál es la capacitancia que existe en este sistema. Entonces, ya sabemos que la definición es carga, capacitancia es carga, dividido esa diferencia de potencial que acabamos de calcular. Es decir, que yo tengo que reemplazar donde está ese delta V, que es diferencia de potencial,
por este valor de acá. Este valor de acá que dice carga dividido área epsilon 0 multiplicado por D. Es decir, que en esa división tengo que escribir ese valor de delta V. Esto es, por medio de la ley de la oreja, pues me voy a dar cuenta que cancelo las cargas y esta A epsilon 0 sube al numerador. Es decir, que tenemos esta expresión de acá. Y esta expresión de acá, pues es la capacitancia entre dos placas paralelas. Es decir, en estos problemas en donde el campo eléctrico es constante, pues la capacitancia solamente va a depender del área y de la separación. Es decir, va a depender de las características geométricas y de la separación entre ambas placas. ¿Listo? Es decir, que tenemos que la capacitancia depende de la geometría del capacitor, que es exactamente el área, qué tan grande es el capacitor, y es directamente proporcional al área. Fíjense que la capacitancia es directamente proporcional al área y a epsilon 0, pero epsilon 0 es una constante, es decir, que no influye. Es decir, entre más área, más capacitancia. Y resulta que es inversamente proporcional a la separación. Es decir, entre más pequeña sea la separación entre las placas, mayor será la capacitancia. ¿Listo? ¿Dudas en esta diapositiva? No, profe. Perfecto, entonces esto es lo que es, digamos, la parte teórica de este capítulo que vamos a ver el día de hoy. Es decir, ¿qué sabemos? Que la capacitancia es igual a la carga almacenada dividido la diferencia de potencial. Es decir, que a través de esta ecuación de acá vamos a tener que resolver los problemas. Uno de los primeros problemas que vamos a resolver, voy a parar aquí de compartir pantalla, es calcular la capacitancia de un sistema de placas paralelas y luego vamos a resolver otro problema donde ya involucremos otro tipo de geometría y vamos a ver cómo cambia la manera de resolver el problema. ¿Listo? Entonces, un primer ejemplo es calcular, fíjense el problema. Tenemos dos placas paralelas, las cuales se encuentran separadas una cierta distancia. ¿Listo? Pero de ese sistema de capacitancia solamente conocemos cuál es la capacitancia y cuál es el área de las placas. Y lo que nos están preguntando es calcular la separación que debe tener el sistema para poder que tenga este valor de capacitancia teniendo en cuenta el área. Fíjense que esto es bastante sencillo porque la ecuación que tenemos es simplemente capacitancia igual a epsilon 0, que es la permitida eléctrica en el vacío, por el área dividido la distancia. ¿Qué tenemos? C, porque nos están diciendo que la capacitancia es de 5 nanofaradios. Adicionalmente sabemos el área, que es 0.4 metros cuadrados, y la permitida eléctrica en el vacío. Solamente lo que nos toca hacer es mandar esta D, o sea, despejar D, que sería mandarlo al lado izquierdo, a multiplicar a la C y la C mandarla a dividir. ¿Listo? Entonces, despejando esta ecuación, que es bastante simple, podemos calcular fácilmente cuál es el desplazamiento que tiene el sistema para poder almacenar ese tipo de carga. Entonces, la permitida eléctrica, pues, es un valor fijo constante de 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. El área, pues, ya no la está dando, es 0.4 metros cuadrados. Y lo único que tengo que pasar es la capacitancia de unidades de faradios, porque están en nanofaradios. Es decir, que 5 nanofaradios es 5 por 10 a la menos 9 faradios. Finalmente, pues se hace esta división
y obtenemos que la separación es de 0,7 milímetros. Fíjense que el área es de 0,4 metros cuadrados y la separación para almacenar ese cierto valor de capacitancia, digamos el valor de esa capacitancia es 5 nanofaradios, se necesita una separación de 0,7 milímetros, es decir, menos, es la 70, digamos es menos de 1 milímetro. ¿Listo? Fíjense que los valores, fíjense que tener áreas muy grandes, se necesitan separaciones muy pequeñas y sin embargo no podemos aumentar bastante el valor de capacitancia. Fíjense que sigue estando alrededor de los nanofaradios. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, lo que estoy tratando de decir es que si ustedes aumentan bastante el valor del área y disminuyen bastante el valor de la separación, ustedes pueden incrementar el valor de la capacitancia. Pero esos valores de capacitancia siempre van a ser muy pequeños, por más grande que sea el área y por más pequeña que sea la separación, debido a que la constante, fíjense, la constante de la permitida dieléctrica es del orden de 10 a la menos 12. Y eso siempre va a afectar ese valor. Siempre vamos a tener valores muy pequeños de capacitancias debido a que ese valor es de 10 a la menos 12. Entonces, por eso en la electrónica, ustedes casi todos los dispositivos, pues, capacitores o condensadores, van a encontrarlos alrededor de los nanofaradios o los microfaradios, pero nunca vas a encontrar un condensador de 1 faradio o de 20 faradios, ¿listo? Porque se necesitan ser muy grandes y recuerden que la electrónica siempre utiliza dispositivos pequeños, es decir que ustedes no van a encontrar un capacitor de 1 metro cuadrado de área, porque imagínense, ¿dónde meten ustedes un condensador de 1 metro cuadrado de área dentro de un computador? Estaríamos hablando de cosas muy grandes. Entonces siempre vas a encontrar estos valores muy pequeños. ¿Listo? ¿Dudas con respecto al ejercicio? Pregunten porque necesito que quede claro porque esto depende del examen, ¿listo? O lo que vamos, como vayamos a evaluar esto. Bueno, listo, perfecto. Entonces avanzo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tener un condensador de placas paralelas, el mismo problema, pero ahora lo que tenemos es que los lados de ese cuadrado es de 10 centímetros y están separados por una distancia de 1 milímetro. Es decir, que tenemos 1 centímetro de cada lado de ese cuadrado y la separación entre las placas es de 1 milímetro. ¿Listo? Entonces vamos a calcular cuál es la capacitancia. Y la otra, ¿qué pasaría si este condensador está cargado con 12 voltios? ¿Cuánta carga se transfiere de una placa a la otra? ¿Listo? Vamos a ver cómo sería esto. Entonces el problema siempre vamos a tener que partir con esta definición de acá. Ya sabemos que la capacitancia entre placas paralelas es igual a epsilon 0 por el área dividido la distancia. Y el área la podemos calcular porque si sabemos cuál es el lado del cuadrado, pues el área es lado por lado. Y si son 10 centímetros, los tengo que pasar a metros. 10 centímetros en metros es 10. Digamos, correr la coma, digamos, acuérdense que 1 metro tiene 100 centímetros, pues lo que vamos a tener que pasar es correr la coma, 2 unidades, en este caso sería 0,1
y el área sería 0,1 por 0,1, que sería igual a 10 a la menos 2 metros cuadrados. Finalmente, la distancia, pues la tengo que pasar también a metros, pues está en milímetros, 1 milímetro en metros es 10 a la menos 3 metros, y lo único que tengo que hacer es coger esta expresión, que ya tengo todos los valores, y realizar la multiplicación en la parte del numerador y dividirla por esa distancia. A la final, esto me queda del orden de 88.5 picofaradios. Las unidades de picofaradio, ustedes se acuerdan que en nanofaradios es del orden de 10 a la 9 y pico es del orden de 10 a la menos 12. ¿Listo? 10 a la menos 12 significa picofaradios. Es decir, 10 a la menos 12 es un submúltiplo que se puede representar bajo, digamos, bajo ese, digamos, lo denominamos como pico. Todo lo que esté del orden de 10 a la menos 12 es pico. Todo lo que esté al orden de 10 a la menos 9 es nano. Y 10 a la menos 6, micro. ¿Listo? Entonces, como la permitividad dieléctrica en el vacío es de 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, pues ese 10 a la menos 12 lo representamos como picofaradio. Es decir que pues nos da este valor de acá. Y la otra pregunta es, ¿qué pasaría si tengo 12 voltios? Es decir, si esto estuviese alimentado con una batería de 12 voltios. Fíjense que ya sé cuál es la capacitancia del sistema. 88.5 picofaradios. Y yo sé que capacitancia es igual a carga dividido diferencia de potencial. Pero lo único que tengo que hacer es separar o despejar de la expresión principal de la definición de capacitancia la carga, y lo que tenemos es que carga es igual a capacitancia dividido diferencia de potencial. La diferencia de potencial en este caso es 12 voltios y ya sabemos cuál es la capacitancia, que es de 88.5 picofaradios. Solamente realizar esta multiplicación y puedo determinar cuánta carga se ha almacenado en las placas paralelas. ¿Qué tanta carga hay en cada una de esas placas metálicas conductoras? ¿Listo? Que en este caso es de 1.1 nanocoulomb. Es decir, 1.1 por 10 a la 9 coulomb. ¿Preguntas? Este es otro ejemplo. ¿Quedó claro? Profesor, una pregunta. Contame, ¿con quién habló? Con Cristian. Listo. Con respecto a la primera, ¿por qué el área es 10 a la menos 2 si lo que está diciendo ahí es lado, arriba en el enunciado? Claro, pero acuérdate que para calcular el lado del... O sea, ese es el lado, ¿listo? 10 centímetros. Convierte 10 centímetros en metros. ¿Cuánto te da? 0.1. Listo. Y si quieres calcular el área de ese cuadrado, ¿cómo lo calcularías? 0.1 al cuadrado. Exactamente. Y 0.1 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 10 a la menos 2. Sí. Ya, profe. ¿Listo? Es una manera de escribirlo. ¿Otra pregunta? Bueno, estos son ejemplos de cómo utilizar la definición de capacitancia cuando las placas son paralelas. ¿Qué significa? Pues que el campo eléctrico es constante y al ser constante simplifica, digamos, la manera de calcular la capacitancia, porque recordemos que capacitancia está acá en este recuadro de esta diapositiva abajo en negro. Si tienen un papel, escríbanlo para que cada vez que yo lo refiera a capacitancia se acuerden que es carga dividido diferencia potencial. Esta definición es la de capacitancia y que en el caso particular de tener placas paralelas, pues es el valor de acá, epsilon por A dividido D.
Pero esto no siempre va a ser igual porque la geometría del problema puede cambiar. Podemos tener capacitores o condensadores cilíndricos, esféricos, y esa cosa ya es distinta porque el campo eléctrico va a tener una dependencia con la posición, y eso va a incluir que tengamos que calcularlo de una forma muy distinta. Entonces, siempre partimos desde el punto de vista más fácil y sencillo, y luego vamos incrementando el nivel de dificultad. ¿Listo? Profe, pero entonces, siempre y cuando sean, por ejemplo, placas así planas, ¿el campo eléctrico va a ser constante? Sí, ajá. Sí, porque el campo eléctrico entre dos placas paralelas demostramos que es constante, es sigma sobre epsilon cero. Entonces es evidente que al tener una dependencia, pues un valor constante y no depender de posiciones y de nada, pues evidentemente es fácil calcular la capacitancia. Porque es que la capacitancia, si tienen la posibilidad, escríbanlo, es igual a carga dividido diferencia de potencial. Fíjense que la capacitancia depende de ustedes calcular el voltaje o la diferencia de potencial entre dos puntos. Y la diferencia de potencial entre dos puntos, ustedes pueden acordarse que es esa integral entre el punto A y el punto B del campo eléctrico por el de L. Sí, eso lo hicimos en la clase pasada. Que en el caso de ser constante, que en el caso del cilíndrico y del esférico nosotros lo calculamos como ejemplos, cómo calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, utilizando integración, ¿listo? Pero cuando son paralelas, las placas paralelas, pues ese valor es constante y no necesitas meterte a realizar integrales, pues ese valor es constante. ¿A dónde voy? Voy a proyectarles a lo que hicimos en la clase pasada, por eso es muy necesario tener en cuenta, y claro, la definición de voltaje, porque la definición de voltaje es fundamental para resolver el ejercicio de, digamos, los ejercicios de condensadores y capacitancias. Entonces, quiero que solamente observen lo siguiente. Para resolver, fíjense cómo está conectado las cosas. Para tú resolver un problema de capacitancia, necesitas conocer el voltaje. Es decir, que para los problemas del capítulo de capacitancias, que creo que es el 24, necesitas tener totalmente claro el concepto de voltaje, que es todo el capítulo 23. Pero para poder tú resolver la definición de voltaje, que es el capítulo 23, tienes que tener completamente claro el capítulo 22, que es ley de Gauss, para poder calcular el campo eléctrico. Pues acuérdense que el voltaje depende de una integral de campo eléctrico por dl. Es decir que 3 capítulos deben de estar totalmente claros para resolver un simple problema. ¿Listo? Todo se conecta. Por eso es muy importante que queden las cosas claras. Voy a poner aquí la proyección del libro para que veamos un ejemplo, que es el que está ahí en esa diapositiva. Entonces, voy a proyectarles aquí el libro. Fíjense que, cuéntame, ¿hay alguien que va a hablar? Bueno, entonces,
aquí tengo el problema de capacitancia. ¿Listo? Fíjense que aquí tenemos un problema muy distinto. Un problema en el que tenemos un condensador, pero que es esférico. ¿Qué significa un condensador esférico? Pues significa que tenemos dos esferas concéntricas, una con carga positiva en el interior y a una cierta distancia de separación radial viene otra esfera negativa. Esto es como si ustedes pusieran una pelota de fútbol de un cierto tamaño, digamos una pequeña, una de microfútbol, y la vas a asumir como si fuera la positiva, y metieras esta dentro de otra pelota bastante grande que puede ser, no sé, una pelota de fútbol grandota, ¿listo? Entonces, las dos van a coincidir en su mismo centro, pero al ser una pequeña, con respecto a la otra va a haber un espacio vacío de aire que va a tener una cierta separación. Esta separación es la que yo llamo separación radial, y esa separación radial está entre la esfera positiva y la negativa. ¿Listo? Entonces, fíjense que tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, y hay una cierta separación. Ambas tienen la misma carga, pero con signo opuesto. Es decir, que tenemos los ingredientes completos para construir un capacitor o un condensador. ¿Listo? Entonces, necesitamos identificar la definición de capacitancia es carga dividido voltaje. Las cargas, pues ya sabemos cuáles son más Q y menos Q. Lo que realmente es necesario identificar es el valor del voltaje que se tiene entre estos dos esferas. Entonces, primero tendríamos que calcular cuál es el campo eléctrico entre las dos esferas y posteriormente definir el voltaje. Entonces, con ley de Gauss, ustedes hicieron esto porque ustedes realizaron el problema de una esfera. Fíjense que si ustedes construyen una superficie gaussiana que se encuentre dentro de la región entre las dos esferas, ¿qué carga vas a encerrar completamente? Muchachos, ¿me escuchan? La positiva, profesor, va a quedar encerrada completamente. Exactamente, si tú encierras completamente, entonces, ¿cuál sería la carga? ¿Cuál sería el campo eléctrico en esa región? Fíjate que por ley de Gauss uno lo puede sacar. Si la carga completa es la positiva, esa da un valor de más Q, ¿sí o no? Entonces la ley de Gauss dice que el campo eléctrico sería la integral, la sacas de la integral, sería la integral del área, el área de superficie, en este caso es 4πr cuadrado. Entonces tú puedes separar 4πr cuadrado, pasa a dividir Q sobre epsilon 0, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. El campo, digamos, el campo eléctrico es eso. Y tendríamos que hacer una integral entre RA y RB porque sería la diferencia de potencial entre los dos puntos, porque la integral sería entre el punto A al punto B. Sería la integral del campo eléctrico, que es Q sobre 4pi, Q sobre 4pi epsilon 0 por R cuadrado, y haces una integral con respecto a de R desde A a B. Eso lo hicimos en la clase pasada. Entonces, al hacer esto, obtenemos que la diferencia potencial entre los dos puntos
es igual a esto, que surge de esa integral. Entonces ya sabemos cuál es, digamos, el valor de la diferencia de potencial entre los dos puntos. Lo único que falta es coger, bueno, pues aquí hay un fraccionario y acá hay otro fraccionario. Lo que tú haces es restar los dos fraccionarios. Te das cuenta que el factor común entre ambos términos es 1, 4 pi epsilon 0, lo puedes, y q, lo puedes sacar. Y, digamos, al sacarlo como factor común, te queda dentro del paréntesis 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Esta resta de fraccionarios pues te permite obtener un valor de RB menos RA dividido RA por RB. Eso es simplemente pues fraccionarios. Es decir, ya sabemos cuál es el voltaje entre los dos puntos, la diferencia de potencial entre las dos esferas, y lo único que falta es calcular la capacitancia, que sería dividir la carga por ese voltaje, y al tener Q arriba y Q abajo del voltaje, pues se cancelan las cargas y solamente van a quedar unos términos que no se cancelan, que sería el 4 pi epsilon 0, y al estar el voltaje abajo, pues lo que estaba de denominador sube a numerador y lo que está de numerador pasa a ser denominador. Y obtenemos que la capacitancia en este caso es este valor de acá. ¿Listo? Es decir, voy a las diapositivas que tenía anteriormente. Es decir que nosotros en nuestro curso, fíjense que para poder calcular la capacitancia necesitas calcular el voltaje. ¿Listo? Y para calcular el voltaje necesitas tener el conocimiento del campo eléctrico, porque para calcular el voltaje tienes que hacer la integral del campo eléctrico punto de L, entre dos puntos, entre A y B. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, voy a hacer nuevamente el resumen, al tener dos esferas, una positiva y negativa, separadas a una cierta distancia radial, tenemos los ingredientes perfectos para construir un condensador. Entonces, lo que primero tenemos que calcular es cuál es el voltaje entre el punto A y el punto B. ¿Cuál es la diferencia potencial entre estos dos puntos? Pues bueno, para calcular la diferencia potencial, pues necesitamos hacer esa integral que ya hemos hecho anteriormente en las clases pasadas de voltaje y obtuvimos esta expresión de acá. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, les acabo de explicar. Tienes que construir la superficie gaussiana, te das cuenta que encierra solamente la positiva, que al encerrar solamente la positiva puedes calcular el campo eléctrico que está ahí adentro. El campo eléctrico en esa región depende solamente de la carga positiva, que es igual a carga positiva dividido 4 pi epsilon 0 por R cuadrado. Luego utilizas esa definición de campo eléctrico, integras por dr entre A y B y obtienes esta expresión de acá. Al obtener esta expresión de voltaje, de diferencia de potencial, se reagrupa teniendo estos valores acá. Y finalmente, pues si ese es el voltaje, lo único que tenemos que hacer es dividir la carga con respecto a ese valor de voltaje y nos damos cuenta que la capacitancia entonces entre capacitores esféricos es igual a RB por RA dividido RB menos RA. ¿Qué significa? Es directamente proporcional al producto de los radios de las esferas y es inversamente proporcional a la resta del radio de la esfera mayor con respecto al radio de la esfera menor. ¿Listo? Es decir que, primero, si tú quieres incrementar la capacitancia, pues debes de incrementar el radio A y B, o tratar de disminuir el valor de la resta entre los dos radios, es decir, que esa separación sea lo más pequeño posible. ¿Preguntas allí con respecto a cómo se resuelve el problema?
Supongo que quedó claro, muchachos, me pueden responder para poder ir avanzando, porque es importante que vayamos ir, estructurando los conceptos. Sí, profe. Listo, perfecto. Listo, Kevin, perfecto, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el otro ejemplo, que es, ¿qué pasaría si tenemos un capacitor cilíndrico? Fíjense que el capacitor cilíndrico, el problema de calcular el voltaje entre de un, digamos, de un sistema cilíndrico, lo habíamos hecho en la clase pasada, que era exactamente, que daba, digamos, un logaritmo natural entre una división entre el radio mayor con respecto al radio menor. Nosotros hemos obtenido esa expresión. ¿De dónde se viene exactamente lo mismo? Para calcular el voltaje, los que no se acuerdan, pues lo que se hace es construir una superficie gaussiana que encierre, que se encuentre dentro de la separación entre las dos cilindros. Es evidente que dentro de esa región, si tú construyes una superficie gaussiana, va a encerrar por completo a la carga positiva depositada en el cilindro pequeño de radio A. Entonces, con eso tú construyes el campo eléctrico, que es igual a, utilizando la ley de Gauss, que es igual a la carga dividido epsilon 0, y lo que pasas al otro lado es 2pi por r L, que era lo que se obtiene del área, pues, de la ley de Gauss. Y con ese campo eléctrico lo que haces es integrar entre el punto A y el punto B, y obtienes este valor de acá. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa diferencia potencial que ya hemos trabajado hace 15 días? Pues bueno, con ese valor de potencial, diferencia potencial entre dos puntos, podemos calcular la capacitancia. Recuerden que al ser carga depositada a lo largo de una longitud, pues podemos utilizar la definición de densidad de carga lineal, que es igual a carga dividido longitud, o podemos despejar la carga, que sería igual a carga, densidad lineal de carga por L. Entonces yo puedo irme a la expresión de capacitancia, que es carga dividido voltaje. El voltaje ya lo conozco, que es toda esta expresión de arriba, es el lambda sobre 2pi epsilon 0, logaritmo natural de RB sobre RA. Eso va en el denominador, y en el numerador iría a la carga en términos de expresión de densidad de carga lineal por longitud. ¿Por qué lo busco así? Porque pues es necesario para poder cancelar las lambda arriba y abajo. Entonces cancelo lambda arriba y abajo, y lo que pasa es que reagrupo los términos. Me doy cuenta que lo que está en el numerador del voltaje pasa a ser denominador, y lo que está del denominador pasa a ser numerador en la expresión, debido a que la ley de la oreja en esta división hace que suceda esto. ¿Listo? Entonces finalmente tenemos la capacitancia de esta forma, que es igual a 2pi epsilon 0 por la longitud dividido el logaritmo natural entre RB dividido RA. ¿Listo? En la electrónica, a veces lo que ustedes van a encontrar es que regularmente pueden expresar la definición de capacitancia por unidad de longitud, que es dividir al lado izquierdo por L, es decir, pasar esta L que está acá, de la longitud del capacitor, a dividir a la capacitancia. Entonces te queda un término que va a depender solamente de los radios de los materiales conductores. ¿Listo? Entonces, muy seguramente cuando uno va a ir a comparar en dispositivos electrónicos, a veces le dicen, ¿cuál es la capacitancia por unidad de longitud? Es tanto capacitancia por unidad de, no sé, 10 nanofaradios por metro, por ejemplo, o lo que sea. Tú lo encuentras así. ¿Listo? ¿Claro este ejemplo? Fíjense que nada más necesitamos es dividir la carga por el voltaje. El voltaje, yo no le estoy profundizando porque el voltaje ya lo habíamos calculado en las clases anteriores, utilizando la ley de Gauss. Entonces yo ya parto del concepto del valor que encontramos,
y lo único que tengo que hacer es dividir la carga por ese valor. ¿Listo? Porque es carga dividido voltaje. ¿Quedó claro aquí esta diapositiva? Listo, Kevin, gracias. Entonces avanzo. ¿O hay preguntas? ¿Alguien había activado el micrófono? Profe. ¿Tenía algo? Linda, cuéntame. En este ejemplo también del capacitor cilíndrico, el campo eléctrico vendría siendo también constante, ¿o No, no? Linda, no es constante. Entendí. Eso Ya lo vi. calculamos con la ley de Gauss. Acuérdate Sí, que, ya vi. listo, igual que Gracias. las esferas. Aquí lo único que hay que quedar claro, muchachos, es que, bueno, yo no estoy profundizando en los voltajes porque eso lo calculamos anteriormente por ley de Gauss. Estos resultados obtenidos. Entonces no me puedo volver a explicar de dónde sale. Pero les doy el recuento que sale de utilizar ley de Gauss, encontrar el campo eléctrico y luego con el campo eléctrico calcular una integral entre dos puntos para calcular el voltaje. Para calcular la capacitancia solo necesitan saber cuál es ese valor de voltaje, porque el resto es dividir la carga por ese valor. Y es esta simple división de acá. ¿Listo? Entonces vimos capacitores con placas paralelas, capacitores cilíndricos, capacitores esféricos y la definición de capacitancia que es fundamental. ¿Listo? Bueno, adicionalmente, ustedes observan que lo que ustedes tienen en el sistema es carga separada a una cierta distancia y eso se le llama capacitor. Es decir, que tú puedes almacenar energía eléctrica en un capacitor. Y esa energía eléctrica es nada más y nada menos que el trabajo realizado al cargar el condensador. ¿Listo? Acuérdense que trabajo es igual a ese cambio de energía. ¿Listo? Potencial. Entonces, fíjense que nosotros podríamos, digamos, definir cuánto sería la energía que almacena un capacitor o un condensador. Bueno, pues esa energía depende de la carga y la capacitancia. Un momento que Ana acaba de ingresar. Entonces, esa energía es igual a 1/2 de la carga al cuadrado dividido la capacitancia. Entonces tenemos tres expresiones. Tengo esta, tengo 1/2 de C por B cuadrado o 1/2 de Q por B. Lo único que te está diciendo esta expresión es que al tener un condensador, tú puedes almacenar carga en las placas. Y al ir cargando el condensador, porque el condensador se carga, fíjate que tú tienes las placas paralelas sin conectar el voltaje. Tú tienes dos placas paralelas metálicas. ¿Listo? En ese caso, cuando tú no conectas el voltaje, pues es evidente que no hay manera de construir una diferencia de potencial debido a que no hay campo eléctrico. Tú conectas el voltaje o enchufas el dispositivo y empieza a circular corriente y esa corriente pasa de un borne positivo a la placa y eso hace que se almacene carga más Q y del borne negativo a la otra placa y por eso tú almacenas carga menos Q. ¿Cuánto tiempo se demora en almacenar eso? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que es cierto es que tú conectas y eso hay un tiempo en que se va almacenando la carga y se va construyendo el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, esa energía de almacenamiento se puede calcular a través de estas expresiones. Entonces, la energía se puede calcular pues teniendo capacitancia y condensado y capacitancia y carga y voltaje o carga y voltaje de esta forma, ¿listo? Bueno, finalmente vamos a hablar de algo ya para cerrar el capítulo y es que esa es la parte física
de qué es una capacitancia o qué es un condensador. Dispositivos electrónicos que permiten almacenar carga debido a que tú tienes dos materiales conductores separados a las cuales estás induciéndole una diferencia de potencial y construyendo un campo eléctrico. Es decir, puedes almacenar carga. Pero cuando ya tú vas a ir a la parte operacional, porque tú ya vas a utilizar esos dispositivos electrónicos para introducirlos en circuitos eléctricos, pues entonces hay una manera para poder trabajar, ¿listo? Es decir, tú puedes construir un sistema en donde tengas varios condensadores para poder construir un sistema electrónico, una tarjeta electrónica, o vas a construir cualquier dispositivo en donde tengas que introducir capacitancias, más adelante vamos a ver resistencias también, pues entonces vas a tener la posibilidad de construir sistemas en series o en paralelos o mixtos, en donde mezcles esas dos definiciones. ¿Qué significa capacitancias o qué significa que un sistema de capacitores estén en serie? Significa que la corriente a través del circuito va a pasar por el circuito sin desviarse. Es decir, hay una sola línea que va a pasar y a través del circuito va a pasar uno a uno esa corriente y va a permitir que se almacene carga en cada uno de esos condensadores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa un sistema en paralelo? Pues un sistema en paralelo va a ser un sistema en el cual la capacitancia se conecte de tal forma que cuando llegue a un cierto punto la corriente se distribuye en distintas ramas y a cada uno de estos condensadores le va a llegar una proporción de esa corriente, la cual va a permitir que se almacene la carga y se active pues el sistema de capacitancia que tenemos dentro del circuito. Esto que está aquí es lo que utilizan los ingenieros electrónicos y electricistas para poder construir sistemas electrónicos. Esto lo vamos a ver el día miércoles. Solamente quería hacer la introducción de que ya vimos la parte de la física de los condensadores y luego vamos a encontrar una aplicación al desarrollo de, digamos, de dispositivos electrónicos, que es cómo es el comportamiento de un sistema en serie y en un sistema en paralelo o un sistema mixto de condensadores. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver dentro de 8 días será esa parte, cómo se suman, cómo se calculan y cómo se aumenta la capacitancia utilizando materiales dieléctricos. ¿Listo? Y con eso acabaríamos esta semana el capítulo, creo que es 24. ¿Dudas, inquietudes? Con esto terminamos. Profe, bueno, con respecto a la clase me quedó claro todo, pero ¿cómo se va a hacer para sacar la otra nota? Ya tenemos la del taller, ¿qué otra nota nos faltaría para ya completarlo del corte? Bueno, muchachos, un momento, yo estoy esperando una resolución que me llegue el día de hoy, porque pues el día de hoy la universidad que va a mandarlo a los docentes una resolución de cómo, digamos, efectivamente vamos a evaluar los cortes. Es evidente que los talleres tienen un peso considerable y también van a hacer unas evaluaciones que se está definiendo si van a hacer quizzes de selección múltiple online con un cierto tiempo, con preguntas aleatorias, pero estoy esperando esa resolución para saber cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Hasta el momento solamente sé que esa semana tendría que ser, muy posiblemente, entre la semana que viene, entre las 2 semanas que vienen tendríamos que cerrar el corte. Entonces es evidente que la otra semana tendríamos que hacer la evaluación o el quiz, como sea. Puede ser el 22 o podría ser el 27 dentro de 15 días. Estoy esperando la definición de la decanatura para saber qué es o cómo se va a atacar. Ya tengo un taller, como tú dices, Evelyn, y entre hoy y mañana le subo el otro taller que involucra voltaje y capacitancias. Tendríamos 2 talleres, más una evaluación que surgiría entre la semana siguiente o el 27.
o la semana del 27, es decir, dentro de 15 días. Listo, es lo único que resta. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, yo les envío el taller, déjenme, yo construyo las preguntas, puede ser a lo largo del día de hoy, subo el taller para que lo trabajen y lo entreguen la otra semana, que sería voltajes y capacitancias. Sí, ya se las subo. Preguntas, inquietudes, dudas, yo estoy aquí. Ustedes saben que siempre me quedo hasta el final, hasta con la última persona. Si tienen algo personal que tengan que preguntar o hablar, pues me dicen. De resto, bueno, no importa. Hoy nos voy a solicitar asistencia. La solicitamos el miércoles. Entonces se pueden ir yendo los que estén. Bueno, profe, gracias. Hasta luego.